hablemos del debido proceso legal. Acompáñenos. ¿Qué tal, amigos y amigas? Bienvenidos a una emisión más de su programa Expediente INACIPE. En esta oportunidad traemos un programa que estoy seguro será interesante para todos ustedes. Vamos a hablar del debido proceso legal, pero no a la luz de teóricos o dogmáticos del derecho penal, que hemos tenido el gusto de tener a muchos y muy distinguidos aquí en este programa, sino ahora a la luz y a la visión de los jóvenes universitarios. En esta oportunidad nos acompañan dos jóvenes universitarias que estudian en el Instituto Tecnológico Autónomo de México, el ITAM, cursan el quinto semestre de la carrera y son a mi derecha Marisol Escudero Martínez. Gracias por estar aquí con nosotros, Marisol. Nos acompaña también Jimena Suárez Ibarrola, también de la misma universidad, del mismo semestre, cursando ambas la carrera de Derecho. Y nos acompaña también nuestro amigo Javier Torres Frausto, que mucho te agradezco, Javier, que estés por acá. Eres de oficio herrero y finalmente nos dará a conocer acá una experiencia en torno al proceso penal que finalmente concluyó este drama, como lo denominaba el doctor Zamora Pires. Este programa surge en principio cuando platicaba con Jimena Suárez respecto a alguna experiencia en particular de Javier, y bueno, la inquietud de los jóvenes de cómo ven el derecho, de cómo consideran lo que son injusticias que se viven en el proceso penal. Y precisamente acerca de que hablemos de esto, Jimena, que nos digan cuál es su visión, cuál es su opinión. Ahora que empiezan a conocer, por ejemplo, la reforma penal en junio del 2008, el presidente Calderón implementó a nivel constitucional y al Congreso, y platicar de cuáles son sus puntos de vista. Por supuesto, los que no son expertos en la materia, son estudiantes que están apenas conociendo esto. Y a mí me gustaría empezar contigo para que nos platicaras cómo surge este programa, o sea, cuál es la inquietud, qué es lo que vamos a hablar acá. Mira, en primera instancia, a mí me surge la preocupación por los derechos humanos que diariamente se violan y que a lo mejor no lo pensamos, ¿no? Pensamos en desapariciones arbitrarias, en tortura, pero no pensamos, por ejemplo, en una persona realmente de escasos recursos, se puede decir, sin acceso a la justicia, es decir, que no puede llamar a un abogado como podríamos a lo mejor nosotros, ¿no? Que nos ayude, que nos asesore, que no conoce sus derechos. Y esta preocupación me surge cuando conozco la situación de Javier, que me llama porque caminando en la calle, ¿no? Unos policías que viven por ahí por su barrio, lo toman completamente arbitrario, lo llevan al Ministerio Público, donde ya lo profundizaron más. Lo que quiero saber, pero entiendo que eventualmente lo señalan y le imputan un delito que en principio no comete. No, ya no empieza todo un proceso, ¿no? Exacto. Pero aquí surge también la cuestión de la defensoría pública, que es una defensoría pública adecuada. Y también, exactamente, es la preocupación que a mí me surge, ¿no? Que la defensoría pública realmente, y aún en la reforma penal, no se le ha dado la importancia que se le tiene que dar, ¿no? Porque hay la verdad es que no me sé la cifra exacta, pero hay profesores del ITAM, ¿no? Como Buscalia nos había dicho que es más del 60% de las personas que no tienen acceso a la justicia en este país, ¿no? Y nosotros como estudiantes de Derecho en una escuela privada como es el ITAM, no podemos pasar por encima de algo así, ¿no? Es la realidad de México y tenemos que preocuparnos como futuros abogados de este acceso a la justicia de gente como Javier, que no conoce sus derechos, que tiene que conocerlos, por lo tanto, debe de haber una buena defensoría pública. Sobre todo en la esfera común, que es lo que más afecta a la población mexicana. Muy bien, pues de eso vamos a hablar. Pero también entiendo, Marisol, y también pues invitamos a Marisol para hablar de este asunto, pero también en particular que tú hiciste una suerte de estudio, investigación en torno a las cárceles y el estado de las prisiones. Sí, así es. En el semestre pasado tuve la oportunidad de ser dirigida por el profesor Edgardo Buscalia, que es el que más o menos nos ha aportado gran parte de la información que ahora conocemos. Es un gran investigador, incluso lo hemos tenido aquí también platicando con nosotros. Exactamente. Tuve la oportunidad de hacer un trabajo, pero basada en mi preocupación acerca no solamente del debido proceso penal,
sino qué pasa después de ese proceso con los individuos a quienes en un principio se está luchando a través de la reforma penal por preservar sus derechos humanos, sus garantías como individuos, pero después se les deja a una libertad de un sistema penitenciario en donde los resultados de mi trabajo me llevaron a concluir que carece por completo de recursos económicos para darles las condiciones mínimas de calidad de vida. Entonces, partiendo de esto, surge la preocupación compartida con Jimena de participar en este programa junto con el testimonio que nos van a presentar, pues para conocer qué es esto, ¿no? Que aparte de lo que estudiamos, que son las leyes, que aparte de lo que es profundizar en la normativa penal, la realidad es otra. Y eso es lo que queremos dar a conocer, ¿no? ¿Cuál es la realidad y qué cambios se deben hacer para poder llegar a un estado en el que los derechos humanos no solamente se limiten al proceso penal, sino mejorar una calidad de vida dentro de los reclusorios? Sí, que de alguna manera las cárceles no están cumpliendo la función de rehabilitar, o ahora en términos de lo que establece la reforma constitucional, la reinserción social del individuo, ¿no? Exacto. Bueno, para hablar de estos temas, ya nos irás comentando, Marisol, cuáles fueron los puntos que más llamaron tu atención de esta investigación que hiciste. Y algo, me gustaría preguntar, ¿qué edad tienes que saber? Yo tengo 31 años. Y les vamos a pasar, platicar pasó hace cuánto. Estoy hablando de hace el día que a mí me agarraron fue el 26 de febrero. ¿De este año? Sí, de este año. O sea, apenas fue este año. Sí, muy reciente. Yo tengo 3 meses fuera. Eso es. A ver, platícanos grosso modo qué fue lo que pasó. Pues me encontraba, soy herrero, y iba por una persona porque íbamos a trabajar, pero estaba yo hablando de esta persona fuera de su casa y me parece que habían robado a alguien ahí afuera de la casa de esta persona. ¿Algún persona que alguien en casa lo habían robado? Yo estaba tocándole y llegó una patrulla y yo por atrás de mí pasó alguien corriendo. No puse atención, o sea, fue espontáneo. Pasó corriendo y me dice el policía, una revisión de rutina. Le digo, pero ¿por qué, amigo? Estoy tocándole a una persona en su casa. No te preocupes, si no traes nada, te va a pasar nada. Bueno, adelante. Me revisó y se fue a su patrulla. La patrulla la paraba a escasos, no sé, 5 o 6 metros, pero traían a una persona agachada en la patrulla. Ya después me di cuenta y ya me revisó y me dice, está bien, guardo todas tus cosas. Mi celular y 100 pesos era lo que traía en mi cartera. En mi cartera no traía mi identificación. Y me dice, está bien, guarda tus cosas. Se regresa a la patrulla y en eso regresa y me dice, oye, ¿te puedo revisar otra vez? Le digo, ¿por qué? Dice, pues no hay problema. Y le digo, ¿pero por qué vas a volver a revisar? Y dice, no te preocupes. Dice, no hay ningún problema. Dice, pero ahora pon las manos atrás. Y puse las manos atrás y como yo puse las manos atrás me esposó. Y le digo, oye, espérate, ¿por qué me estás esposando? Y yo, no sé qué está pasando. Y ya después ahí me agarró y llegó una policía, mujer policía, y me sujetaron y me dijeron, no, hijo de su pinche madre, tú acabas de robar a una persona. Y le digo, espérate, le digo, ¿cómo crees? Entonces, tú estabas robado, entonces la persona que pasó corriendo de Así es. Y me dice, él es el que robaste. Y le digo, no, espérate, le digo, por favor. Estaba agachado en la patrulla. No, ya estaba abajo en el piso, pero esta persona estaba tomada, estaba totalmente ebrio. Y yo le decía, veme, no, o sea, me estás perjudicando. Le digo, yo no te robé, veme bien. Dile que yo no fui. Y la persona se agachaba y decía esto. Y le decía, este güey fue, y él nomás decía que sí con la cabeza. Porque te suben a la patrulla y te llevan a la agencia del Ministerio Público. Pero no sé qué decir que la persona el testigo, ¿no? Supuestamente no hablaba español. No hablaba español, era indígena. Entonces no entendía lo que los policías le preguntaban. Antes de esto, cuando iban a las patrullas, incluso salió mucha gente y le decían, o sea, no los dejaban que me llevaran. Aquí se hizo mucha sepulca, pues. Y llegaron como fácil 20 patrullas. Como si hubiera sido un gran allante. Exactamente. Pero te llevan a la agencia del Ministerio Público, ¿y qué pasa? Antes se pararon en periférica en el puente
el periférico y se baja un policía y me dice, a ver, bájame este güey. Pero eso el camino, el policía le dice, ¿sabes qué? Que estamos buscando a Checo. Así le dijo, textualmente. Le dice, la persona que nos dijeron trae bermuda y camisa verde, y este güey trae gorra, camisa roja y chamarra. Y le hace la policía, pues chinga su madre, vamos a presentar a este güey. Así dijeron. El otro policía me dice, a ver, dame tu teléfono. Y le digo, espérate, pero, no, yo se lo voy a entregar a mi familia. Dice, estoy diciendo que me den tu teléfono y me lo arrebato de la mano. Y dice, ¿cuál es tu número? Dice, donde no sé el número el tuyo, ahorita te voy a marcar tu madre. Así me dijo. Y ya le di el número y lo marcó y sonó. Le sonó sin pies en este güey. Vámonos. Y se subieron. Llegando a la delegación todavía antes me dijo, ¿vas a aflojar o qué pedo? Dice, ahorita te vas a ir hasta el reclusorio. ¿Refieres a qué, a dinero? No sé. Me dijo, afloja y ya te entrega las cosas. Yo es que no sé de qué me estás hablando ya. No sé de qué robo me estás imputando. Le digo, no sé de qué me hablas. Y me metieron. Y ya, llegamos finalmente a la delegación con el agente del Ministerio Público. Y ahí se supone que la cosa debía haber mejorado, ¿no? Pero no, me metieron en una celda con otras personas bien comunicados, o sea, ni con mi familia, no me estaban haciendo ninguna llamada. Y ya nada más me sacaron y estaba una persona ahí que dice, o sea, licenciado, y me dijo, déjame la mí. Ya nada más vas a declarar eso, te vas a ir al reclusorio. Le digo, ¿cómo? ¿Por qué me voy a ir al reclusorio? Le digo, ya no robé a esta persona. Pero todavía te tomaban la declaración y nada. No, o sea, a mí no me tomaron declaración. Es más, yo no declaré, yo jamás dije que yo había robado. Ya, después ese licenciado era alguien de la Agencia del Ministerio Público. No. O sea, estaba el MP, el que toma la declaración, y nomás le dijo, me preguntó, ¿te quieres ir con el proceso ordinario o sumario? Y le digo, es que no sé qué es eso. Y dice, bueno, el sumario es de 1 a 6 meses, y el ordinario tarda hasta año y medio, algo así. Y le digo, pues el más corto, pero le digo, ¿pero por qué no voy a ir al reclusorio? Le digo, pues ya no robé. Para esto, la persona que robó a este señor, que sí lo robaron, después supe, vive ahí en la colonia. Y ahí andaba, entonces fueron supuestamente por él hasta su casa y no. O sea, no lo encontraba. Se metió a su casa y no lo sacaron. Pero hasta esa etapa todavía no declarabas ante una agente del Ministerio Público, ni te habían puesto un defensor público o alguna cuestión de esta naturaleza. No. ¿De ahí cuando tú intervienes? ¿Es cuando tú sabes o tú sabes hasta después? Yo sé hasta después de la condena de primera instancia, que le dicen que fueron 5 años, 8 meses. 4 años. Algunos días. No, exactamente fue 4 años, 9 meses, 16 días. Y ya fue cuando la hermana de Javier, que es conocida nuestra, me llamó para que yo pudiera ayudarlo. Entonces ya yo recurrí a un penalista, un litigante, para que se comunicara con Javier. Y así fue como tuve conocimiento del caso de Javier. Pero habría que recalcar que la persona que estaba ahí, un abogado en la delegación, en la Agencia del Ministerio Público, fue el que se declaró culpable. Él fue el que dijo que no era él o qué. Esta persona es licenciado, es conocido. Y me dijo, ¿conocido tuyo? De mi papá, él lo llevó. Bueno, pero era tu abogado. Pero esta persona me dijo, dice, ¿te vas con peso? Y no hay problema. No vemos qué hacer. Ahorita nos quedamos con esto, tenemos que ir a un corte que es muy breve. No se vaya, regresamos. Muy bien, regresamos. Gracias por continuar con nosotros. Les recuerdo que estamos hablando del debido proceso legal, en este caso en materia penal. Nos acompañan dos estudiantes universitarios, Marisol Escudero y Jimena Suárez, así como nuestro amigo Javier Torres Prado. Y recuerden también que nos interesan mucho sus comentarios, opiniones, sugerencias, las cuales esperamos en expediente.inacipe@inacipe.gov.mx o bien llámenos al 54 87 15 00 a las extensiones que ahora aparecen en su pantalla.
Antes de continuar, quisiera poner a su consideración la revista académica de la Facultad de Derecho de la Universidad de La Salle, que nos hace llegar nuestro amigo Jorge Nader Puri, que es el director. Ya va en su 7º año, es una edición de carácter semestral, es una revista de carácter académico en el que opinan, escriben distintos actores del Foro Jurídico Nacional, desde el ministro de la Suprema Corte de Justicia, en esta ocasión veo que escribe el ministro Sergio Valls, sobre algún criterio que adopta la Suprema Corte de Justicia de la Nación en materia de dignidad humana y no discriminación. Y son temas varios del derecho, si le interesa puede encontrarla. Yo la he visto en Gandhi y librerías de esta naturaleza, y está a su consideración. Bueno, ahora continuamos con el tema del debido proceso legal, precisamente con motivo del proceso al que fue objeto nuestro amigo Javier Torres Frausto. Bueno, entonces, finalmente te llevan a la agencia del Ministerio Público, te meten a los separos, no tienes comunicación, no tienes oportunidad de comunicarte. Finalmente, de alguna manera logras hablar con tu padre, porque entiendo que el licenciado al que te refieres es alguien que contacta a tu papá. Yo nada más hablé con él, y tuve contacto con ellos porque fue cuando me sacaron. Me dijeron, no te vas a ver a tus familiares. Ya estás en la agencia. Ya están en la agencia, pero eso fue después de 36 horas por ahí. Me dijeron, no te vas a ver a tus familiares. Me sacaron 10 minutos de alguna manera para decirme que ya iba de traslado. Pero en esas 36 horas no te tomaron declaración ni nada. Nada. Porque ya después realmente te sacan de su paro, ves a tu papá y ya está con un abogado. Que aparentemente es un abogado de los que suelen denominar coyotes, que está en la propia delegación. Ahí te pasa, ahí te toman la declaración y yo no declaré. O sea, tú no declaraste, no firmaste nada. Sí, pero solamente esta persona me dijo, ya está, se firma. O sea, ¿por qué firmaste? Sí. Ahora, ¿y este abogado qué te dijo? Que me sacaba. Dice, ya, pero que te declaraste culpable y en 2 meses te saca. No, me dijo, te vas confeso y con el proceso sumario, y en 2 meses te saca, no te preocupes. Pero ¿por qué aceptaste? Independientemente de que vamos a analizar, o sea, ¿por qué aceptaste? Si yo no robé un teléfono, si yo no robé 100 pesos, lo que pasa es que... y me están ofreciendo la maravilla de que me declare confeso y me saquen 2 meses, pero es ahí tú aunque te saquen mañana, tú no tienes que sacar mañana. Lo que pasa es que le comentaba yo a esta persona, le digo, oye, pero no sé, no, ahora ya posteriormente yo me di cuenta, le digo, pues tú no te viste, me dicho, o sea, mandado confeso. O sea, porque tú mi declaración la hiciste tú y yo nada más firmé. Sí, pero tú, ¿por qué lo aceptaste? Pues, no, o sea, yo no sabía ni qué es confeso, o sea, no tenía, en ese momento, no sé, de los nervios de que yo yo estaba bloqueado prácticamente. Me estás diciendo que es declararte culpable. No, él nada más me dijo, te vas confeso y con el proceso sumario. Pero tú no te dices que era confeso. No, yo no sabía. Confesión, algo así. No sé, o sea, yo para empezar, pues jamás había tenido alguna experiencia así y estaba bloqueado totalmente porque incomunicado. Sí, no digo, eso lo entiendo, pero... y porque mi hermano fue el que le dijo, dice, no, ¿cómo crees que confeso? Pero ya cuando ya había firmado, mi hermano fue el que le dijo. Entonces, supuestamente lo que tú firmas es tu declaración ante la gente del Ministerio Público, donde de alguna manera reconoces que sí cometiste el delito, pero porque la gente del Ministerio Público el cumplimiento pudo haber consigna el expediente ante un juez penal para que te juzgue por el delito de robo. Pero yo jamás le dije al Ministerio yo robé a la persona, o sea, a mí jamás no, pero seguramente lo que firmaste sí es eso. Sí, exactamente. No, porque aquí son dos cosas. Lo primero que no se cumplen las garantías de un proceso legal, pero también firma lo que no debe firmar, ¿no? ¿Tú cómo ves esta parte? Sí, Rafael, pero mira, Javier no tiene una educación extensa, si me permite decirlo. No tiene idea de lo que es un proceso penal. No tiene idea de lo que es un evento. Oye, aparte te espanta, se asusta. Se espanta, está incomunicado, no tiene asesoría de un abogado, confesa, sabrá Dios, ¿no? O sea, claro, ahora suena obvio, pero tú tienes una carrera de derecho. Entonces, la mayoría de las personas se encuentran en el estado de Javier. Entonces llegan, firman aquí, ¿qué haces? Es el abogado que supuestamente te está asesorando porque el Ministerio Público te está acusando y ahí no te están poniendo a disposición de un abogado de defensoría pública que te ayude. O sea, te están poniendo a disposición de un coyote ahí que te está extorsionando. Es obligación, como me parece a mí, y es un derecho que él, desde el momento en que ingresa a la agencia del Ministerio Público, debe de tener la asesoría de un defensor público. Y aquí por lo menos en 36 horas, ¿no? Si él lo hubiera tenido desde el momento en el que llegó, y hubiera explicado, a ver,
Confeso, no firmes lo que no sabes, pero lleva a uno nervioso, no tiene conocimiento de lo que está pasando, no sabe ni por qué le están acusando. Después de 36 horas. ¿Tú cómo ves esta parte, Marisol? ¿Qué reflexión te hace? Mira, yo lo que veo, el problema es que yo no encuentro una justificación para que estos elementos, como pueden ser los policías, como pueden ser tanto el Ministerio Público, como pueden ser los supuestos defensores con los que cuenta la gente, tengan el poder para que con tal facilidad, en 36 horas, alguien se ha trasladado de estar en la calle, caminando, esperando lo que sea, a un reclusorio. Y automáticamente en 36 horas, sin prueba alguna, sin estar comunicado, porque me dices que hasta el final fue cuando por fin pudiste hablar con tu padre, no sé después de las 36 horas. Después de las 36 horas. Y esta persona iba totalmente ebrio, o sea, no se podía ni parar. ¿Y el abogado también? O sea, no se puede incluso traía en una bolsa traía un machete y 2 caguamas, en serio. O sea, no se pueden basar los procesos penales en ese tipo de testimonio. Y la mayoría de las condenas en el foro común se basan en un testimonio que puede estar o viciado o puede ser como que la misión es un indígena, claro. Las pruebas se inventan. Y la verdad, Rafael, es que a mí... Pero tienes un indígena es porque no dominé el español. Claro, y estaba además de que estaba tomado. Y además habrá que decir que las personas que sufren esto, que es lo que a mí me preocupa, que son las personas como Javier, que son las que hacen recursos. Nosotros no. Pero la mayoría de los proyectos sí. Pero también entiendo que no estoy seguro, los defensores públicos participan ya hasta que el sujeto está en proceso, ¿no? Pues no hay participación de los defensores públicos en la dirección de la relación, ¿no? Pero sí debería de serlo, porque entonces, en el momento que te están acusando, obviamente ya te está acusando, tú tienes que tener una contraparte. Si no el proceso del Ministerio Público es lo que él dice. Entonces, la persona inculpada tiene que tener una asesoría de alguien, ya cuando le están acusando, para que el proceso sea realmente en igualdad de armas. No tal, bueno, ya que estás en el reclusorio, o ya una vez no, que después ya está buscando sentencia, ahí te pones, pues no se va. Pero usted sabe precisamente por eso se denomina inquisitivo a nuestro proceso penal, o inquisitivo mixto, como le llaman algunos, porque precisamente en esta etapa de la violación previa en muchos casos, pues la parte acusada no llega a tener los elementos suficientes para saber de qué se le acusa, es decir, no conociste tú el parte policiaco, no tuviste tu acceso eventualmente a la declaración supuesta de la persona a la que le roban, donde se está imputando la comisión del delito, documentos que eventualmente tuvo que tener a la vista tu abogado para eventualmente poder ante el Ministerio Público hacer los alegatos por tu derecho familiar para hacer cosas. Entonces, ahí podríamos rescatar alguna cuestión de la necesidad de acuerdo de un defensor público desde el momento mismo de que una persona llegue a una agencia del Ministerio Público para el caso de que no esté como uno particular, ¿no? Exactamente. Además, habría que agregar que los jueces de primera instancia no están cumpliendo en nuestro proceso actual, no están cumpliendo con su función. Su función es esclarecer los hechos, no poner una palomita al trabajo del Ministerio Público. El Ministerio Público es la parte que acusa, pero aquí debe de ser un sistema que funcione el juez como último responsable en el proceso penal, ya como juzgador, el que acusa y el que define. Porque si llegamos a la reforma penal, Rafael, sin una defensoría pública fuerte, entonces no habrá una igualdad de armas. Ahora, una cosa importante que se puede de la reforma penal, hacia el sistema acusatorio, es que en esta parte de la averiguación, de que te tocó vivir en particular, es una parte que ya va a estar sujeta a un juez que se llama de control, que es el que va a estar verificando que las actuaciones del Ministerio Público están apegadas a derecho, y es este juez el que va a decidir si finalmente el asunto se consigna o no a este juez de primera instancia, que va a ser el juez del proceso, lo cual eventualmente ya constituye una garantía importante para el inculpado, porque al estar controlando este juez, entre las cosas que va a encargarse de verificar, es que el imputado tenga acceso a los documentos mediante el cual se les acusa. Porque ahora finalmente, al no tener esa oportunidad, la averiguación que va generando el Ministerio Público constituye un documento público para efectos de su naturaleza, y bueno, ese documento público es el que se va a utilizar en el proceso, y por eso ya prácticamente llega al juzgado cuando apenas va a iniciar el proceso penal, ¿no? De ahí la denominación de inquisitivo. Pero bueno, finalmente parece que tú firmas algo, entendemos las circunstancias,
digo, si a uno que es abogado le da miedo, y me imagino que a un abogado le da pánico, si hay una circunstancia de esa naturaleza. Una cosa más, lo que pasa, lo que a mí me estudió también, hay mucho, algo, cerca de 4 vecinos que le han pagado, pero yo tengo entendido que a los policías por cada persona que presentan al Ministerio Público les dan un bono de 5,000 pesos, no sé, o sea, y estas personas por eso le hicieron también conmigo. Por eso también hay cosas que hay que revisar y ustedes saben como estudiantes les corresponde empujar porque ya muy pronto estarán en foro. Son las políticas criminales que eventualmente se adoptan, ¿no? Hay políticas criminales que se dictan con la finalidad de que puedan incentivar el buen desempeño de la policía, pero que llegan a resultar totalmente dañinas por cuestiones de sociedad como eso. Es decir, cuando a un policía le ponen como incentivo presentar presuntos delincuentes o personas que presuntamente cometieron un delito, aunque sea menor, pues ese incentivo es perverso, porque eso va a hacer que yo esté tratando de dar el mayor número de gente posible. Pero si además el Ministerio Público también lo incentiva por cada consignación que haga, entonces ya tengo el incentivo perverso perfecto, es decir, que el policía que me pone a disposición a alguien que no sabemos si es o no, pero yo también como EBT tengo el incentivo de esta naturaleza, pues yo consigo y después digo, bueno, finalmente puedes decir, ¿no? Entonces, yo realmente no sé ahorita qué hace, por ejemplo, en el caso del Distrito Federal que vamos a estar grabando este programa, pero bueno, en algún momento ha sucedido y algo de cierto tiene lo que dices tú, Javier, y hay que cuidar esas políticas de carácter criminal porque precisamente resultan a la inversa de lo que pretendemos finalmente lograr cuando se implanta, ¿no? Entonces, a lo mejor tú fuiste víctima de una circunstancia de esta naturaleza, y bueno, pues hay que tener mucho cuidado en la implantación de ese tipo de políticas, como por ejemplo fue en su caso también la de los celulares. La gente declaraba cuando se le perdía su teléfono celular que se lo habían robado. ¿Por qué? Porque el seguro de las empresas telefónicas dice que te repones el teléfono y te lo roban. Si te lo pierdes, no, cosa que nunca he entendido por qué, si te agarran cargado, si te lo reponen, cuando no. Pero bueno, eso que trae como consecuencia que la gente, cuando le perdía su teléfono, le hacía muy fácil a la gente del Ministerio Público, si se lo robaron, obtener su acta e ir a la empresa, etc. Cuando se dieron cuenta de esto como política criminal, en el Distrito Federal, hasta algunos se establecieron que esa declaración falsa de autoridad judicial, MP, autoridad no judicial, MP, era un delito grave. Que llegaba la señora, decir que le robaron su teléfono, presionaba el MP, presionaba la policía judicial, ya sabiendo esta reforma, la señora, el señor y el joven tenían que no, pues hay que sistematizarlo. Y bueno, en ese momento se agarraron por delito grave y se iban a la cárcel. Y salían un año y medio después, 10 meses, para empezar las siglas que vamos a hablar. Yo digo, sí hay políticas criminales, puede haber políticas criminales que sean sanas y no perversas como estas. Pero bueno, finalmente, Javier, te consignan, porque de alguna u otra manera tú firmaste, aún sin saber, pero finalmente a consejo de un abogado que tú lo habías cometido. Entonces te mandan al reclusorio y te mandan a cuál, estás en el reclusorio sur. Y ahí qué es lo que pasa. Yo ahorita, para que nos cuentes un poco Marisol de lo que ha encontrado en esta parte, que tú llegas y tú llegas tú al reclusorio. Como dice Marisol, después de 36 horas, tu vida cambia absolutamente. Sí, pues llegas y todo el mundo te golpean desde custodios porque te cocinan si el diario de lista tú debes de dar 10 pesos y si no das 10 pesos te golpean. Ahora, supone que los reclusos son un centro de clasificación, ¿no? Sí. Que es donde ven cuál es el carácter de la persona, cuál es su perfil, para ver dónde lo ubican. Te ubican, pero, o sea, es a lo que voy. Es desde un principio pura extorsión. Para mí, o sea, llegas y te duermen, no se duermes al temperio. O sea, sin cobijas, nada. Sí, porque es ingreso. No es bajo techo, pero digo, bajo techo, te golpean porque te llegas y te explican, va, aquí hay lista a las 7 de la mañana, a las 3 y a las 8 de la noche, 6 de la tarde, y las comidas son igual. Y tienen que pagar su lista todos en la noche, a las 6 de la tarde. Tienes que pagar 10 pesos de lista al custodio. ¿Por pasar lista o por no pasar? Por pasar lista, o sea, pases o no, o sea, tú te dicen tu nombre y tienes que dar 10 pesos, pues si no te golpean.
te golpean, por comida también quieres comer, sí, 10 pesos más. Pero esto es por interno que llega, o sea, y después de ahí te pasan a finalmente te asignan un dormitorio. No, te pasan a otro que es COC, que quiere decir observación y clasificación. Y ahí llegas ahí y ahí son 5 pesos de lista. O sea, ya baja la tarifa. Que ahí está nada más los que van apenas llegando, ¿no? Y servicio médico no hay. Porque yo me estaba muriendo ahí dentro del reclusorio. Cuando me pasaron de ingreso a CO6, yo llevaba temperatura, traía 42 de temperatura, ya no veía. Yo ya no veía. Cuando me pasaron, pues ahorita estoy, no sé, me desaparecí, quedé bien delgado. De que me pasé casi los 3 primeros meses enfermo. Cuando me pasaste médico no había. Jamás me llevan, o sea, yo nunca recibí servicio médico. Al único médico que vi fue cuando llegué que me revisó y pasa eso fue. Ahora, ahí en el COC te clasifican y te mandaron a un. Supuestamente te clasifican. ¿Llegas al dormitorio o no? Sí, hasta llegué en el dormitorio 3 con gente, con indígenas me mandaron. Pero cuyos delitos que les imputaban era un robo. No, eso yo siento que no, porque ahí había personas que traían 200 años que eran por homicidio, secuestradores, o sea, está todo revuelto. Y de lo que tú viste, estudiaste, Marisol, ¿qué detectas en esta parte? Mira, en esta parte de lo que yo detecté, por lo menos de mi trabajo, es la gran disparidad que existe, sobre todo en todo lo que concierne a derecho penal, lo que tiene que ver con todos los códigos penales, todas las normas que regulan el sistema de los reclusorios, el sistema de organización. Más que nada yo me quise enfocar basada en la pregunta, ¿por qué en México hay algunos otros países que sí lo manejan? ¿Por qué en México no tenemos un sistema penitenciario donde las cárceles sean económicamente autosuficientes? De ahí parte mi trabajo. Pero a partir de esta preocupación, me di cuenta de la gran disparidad que existe entre las normas que están, como tal de escritas en un código y las normas que en realidad son las que rigen como en cuenta dentro de la cárcel. Es que es el problema, porque luego se lanzó la norma jurídica, suena muy bien, ¿no? Exacto. Es decir, la entrada a un centro de reclusión, donde hay un centro de observación y clasificación, donde van a tener a la persona, van a dar su perfil, etcétera, para ver en qué dormitorio lo ubican de acuerdo al tipo de delito que cometió. O sea, todo suena muy bien, lo que pasa es que eso está totalmente divorciado de la realidad. Exactamente, es a lo que iba. Lejos de un lugar de rehabilitación, o sea, ahí vives como... O sea, ahí tú vives como tú quieras vivir, porque para empezar hay droga, o sea, en discreción. O sea, si tú quieres vives bien y si tú quieres no vives bien. Llegas a dormir en los dormitorios, hay 6 planchas para dormir. Y llegas y en el que yo llegué eran 13 y conmigo 14. Dormían unos con la cabeza para allá, con las cabezas así, otros de cabeza con los pies para atrás. ¿Cuántas planchas eran? ¿Qué tamaño de cama? Individual. Sí. Y abajo en el piso dormían los demás y otros en el baño, otros se amarraban para dormir para no caer. O se amarran las rejas para no caer. Exactamente. ¿O sea, eran 13 en una celda? No, esos eran pocos porque había unas que tenían hasta 25. En una celda, sí. Y las celdas son de 2 metros por 6 de... No, 6 son muchas. No sé, sí son muy pequeñas. Y pues yo digo que, como dices, de integración no tiene nada en absoluto, porque pues yo gracias a Dios le digo, ahí vives como tú quieres y pues lo veo. Y todavía mejor que económicamente tienen recursos. Sí, los económicamente tienen recursos, porque para dormir bien también, o sea, tienes que pagar. Para comer bien tienes que pagar y pues desgraciadamente no lo bien que es que te metan una celda con poca gente. Y quien tiene que pagar es que cada que llegan las remesas, se llaman remesas de gente, es el último. De nuevos presos. Ajá. El último que llega y tienes que pagar, o sea, cerca de a la semana 3,000-4,000 pesos los cuales yo no tenía.
Pues como es que optaste por un proceso sumario. Bueno, ya que llegas al reclusorio, finalmente te asignan y todo. ¿Y qué hay del proceso penal? Ya de tu parte, que tienes que ver con el juez, y que te den la rejilla de práctica, te toman una declaración ahí ante el juez. Sí, o sea, te dicen, ok, vas a declarar, yo presenté pruebas, presenté factura del teléfono con el cual me remitieron, que fue el mío, factura de mi teléfono y pues, por los 100 pesos presenté volantes de mi trabajo, presenté cartas de recomendación, presenté testigos. No valía el proceso. Yo obviamente no valió de nada. El supuesto teléfono robado. No apareció ni el teléfono ni el testigo porque él ya jamás volvió. O sea, no fue ratificado. Nada. Y los policías tampoco hasta el final. Porque ya le había hecho una averiguación, pues que ahorita vamos a hablar. Pero ahorita tenemos que ir a otro corte. Es muy breve, como saben. Regresamos a este año. Muy bien, regresamos. Gracias por continuar con nosotros. Les recuerdo que nos interesan sus comentarios, opiniones, sugerencias, los cuales esperamos en expediente.inacipe@inacipe.gov.mx o bien llámenos al 5487-1500 a las extensiones que ahora aparecen en su pantalla. Les recuerdo que estamos hablando del debido proceso legal con dos alumnas universitarias del Instituto Tecnológico Autónomo de Comitán y con nuestro amigo Javier Torres Claustro, que vivió un proceso penal precisamente que lo llevó a reclusión en unos meses. Antes de continuar con esta parte del proceso que nos platicabas, Javier, un tema que es importante, Marisol, y me imagino que tiene que ver con lo que tú estás estudiando también en esta materia que ha sido tu inquietud, es la sobrepoblación carcelaria. Porque aquí también la pregunta que hay que hacer, suponiendo que un agente cometa el delito que se le imputó a Javier, es decir, robar un teléfono celular y 50 o 100 pesos, la primera pregunta es, ¿debe ir a la cárcel alguien que cometió ese delito? Claro, no, a mí me parece que hay un problema de valoración en cuanto a las penalidades que se imponen a ciertos delitos y que se debe de tomar en cuenta otras opciones, como lo puede ser cumplir una pena con un trabajo social, como lo puede ser el caso de un celular, cubrir cubrir el costo del celular, más alguna otra penalidad. No me parece necesario que una persona que roba un celular, delitos de esa magnitud, digamos mínima, que finalmente no son personas de alta peligrosidad para la sociedad, terminen conviviendo con gente que sí es de alta peligrosidad, porque esa es la realidad que vivimos actualmente, ¿no? Que entra una persona que simplemente robó una bolsa, digo que no estoy minorizando la gravedad. Sí, porque no es una conducta que amerita que alguien pase meses o años de su vida en el reclusorio. Para que después de 2 años de prisión le digan, o te condenamos a 4 años de prisión por robarte una bolsa de celular, después de los otros 2 que ya pasaste, o perdón, discúlpanos, no disculpanos. En lugares donde además no estamos reinsertando a la gente socialmente como pretendemos. Entonces aquí también, para los que piensan es obvio el darse cuenta de ese tipo de circunstancias, pero aquí volvemos otra vez y viene a la cuestión de la política criminal. Es decir, debemos dejar atrás una suerte de populismo penal donde cualquier tipo de conducta es un delito que amerita prisión y solamente dejar la prisión para aquellos delitos verdaderamente graves que ofendan a la sociedad, que nosotros pensemos que esas personas sí están los buenos, pueden generar un daño personal, material a nosotros, a sus familias, y a lo mejor ese tipo de conductas con el que vamos a dejarlo a través de otros medios, que es precisamente también lo que pretende la reforma. Claro, pasar poco a poco de lo penal a lo administrativo. Esas cosas, o sea, realmente lo penal es como última ratio, ¿no? O sea, ya cuando es un delito más grave, como dice Marisol, ¿no? Las más cárceles, más policías, más MP, no va a arreglar el problema de estructura. O sea, tenemos que reformar cómo funciona nuestro sistema para que primero, los que no tienen que estar ahí, como Javier, los que no lo cometieron, tengan que si él hubiera tenido una defensa no aprobada. Debidas garantías del debido proceso legal para no llegar. Lo más probable es que no hubiera llegado ahí. 2, no deben estar ahí muchos delitos, como dice Marisol,
delitos menores, ¿no? Que si me roba 200 pesos. Pero finalmente que lo haya cometido tampoco tendría por qué estar ahí. Y ahí es donde y precisamente la reforma habla también de esos mecanismos alternos para resolver conflictos. Es decir, hay delitos que siguen siendo delitos, es decir, es una conducta considerada reprochable para la sociedad, pero no lo suficiente como para tener a la persona en la cárcel. Entonces vamos a establecer mecanismos alternos, o vamos a pagar el celular, vamos a volver el celular, o trabajos sociales en la comunidad, y otros mecanismos para no llenar la cárcel de gente que no debe estar ahí. No sé si en los casos que tú obtuviste, Marisol, seguramente debe haber alguna suerte de conclusión o lograste averiguar que la mayoría de las personas que finalmente están presas son por delitos que pueden ser menores. Sí, la mayoría son por delitos menores y la mayoría de los que siguen ahí, más del 50%, todavía ni siquiera tienen una sentencia como tal, ¿no? Digo, hay gente que lleva 6 años dentro del reclusorio sin una sentencia. Una prisión preventiva. Exactamente, una prisión preventiva donde supuestamente el objetivo finalmente es una reinserción social, si quieres cierto punto, una terapia, no sé, tratar de utilizar mecanismos para que cuando salgan a la calle los incentives a que en vez de que se dediquen a delinquir, en vez de que se dediquen a otras cosas, opten por una educación, opten por un trabajo, ¿no? Pero sí, efectivamente, todo lo que salió del trabajo que yo realicé fue que la gran mayoría, por lo menos más de la mitad de la gente que está dentro de la cárcel, no tiene por qué estar dentro de la cárcel. Una cosa no va llevando a la otra, ¿no? Exactamente. Además que en México se le está dando muy poca importancia a lo que es la prevención del delito. O sea, la prevención del delito, y no voy a ver muy poco diplomática, la verdad, pero por ejemplo es como México Unido contra la Delincuencia, ¿no? Son este tipo de organizaciones que argumentan y hacen un frente común, ¿no? Para batir la impunidad y todo ese tipo de cosas y para que combatamos la delincuencia, ¿no? Pero finalmente no se va a hacer si no arreglamos lo que está allá. Es decir, podemos seguir construyendo unas cárceles, reformas penales, esto y el otro, pero yo como estudiante, que soy curiosa más bien del sistema penal, no soy experta, yo lo veo así, es decir, para que esto ya tampoco esté sucediendo, hay que bajarle la carga a nuestro sistema penal, haciendo como nuevas rutas para las personas para que, Javier es inocente, pero por ejemplo, personas que sí lo cometen tengan otras oportunidades de vida, por ejemplo, no sé, crear empresas para que la gente tenga un trabajo y no se vaya por la ruta del crimen, ¿no? Este es el tipo de prevención de delito que yo no veo operar en México. O por ejemplo, ir a zonas de escasos recursos, donde se dan más, ¿no? Las bandas que por estructuras sociales, ¿no? Se da más lo que es la delincuencia, ¿no? Y infundir lo que es la cultura del deporte, educación, trabajo. Yo lo veo preocupante que en la situación tan difícil que vivimos en México no le estamos dando esa importancia. Sí, desde luego, las políticas públicas en materia de prevención del delito deben de fomentarse, porque realmente son también parte de una política criminal, ¿no? Que es la primera parte del asunto que tiene que ver con la prevención, donde ahí es multifactorial, ¿no? Religión, familia, escuela, maestros, etc. Pues bueno, que tengan esas inquietudes, ojalá empujen muy fuerte todo esto cuando les corresponde ya en un papel más activo poderlo hacer. Por ejemplo, Javier, tú platicaste con el juez, viste al juez, que tú dices, el juez oiga una marranada que me hicieron. Cuando tú llegabas a la regla de prácticas del juzgado, ¿qué pasaba? ¿Qué pasó la primera vez que estuviste ya ahí? Cuando ya estabas en el reclusorio, ya pasó un poco lo que nos platicaste. Me dieron fecha para mi primer audiencia. ¿Ahí ya tenías defensor público o era...? Me cambiaron como 4 veces de defensor público. O sea, yo jamás tuve ya al final cuando salí regresé al defensor público que me asignaron al principio porque se fue de vacaciones, que me pusieron otro. Que tuvo que ir a no sé dónde y me pusieron otro. Y así, o sea, me lo cambiaron 4 veces. ¿Te interesaban por el caso o no? Uno de ellos sí. Incluso, no sé si hubo una persona que me ayudó bastante. ¿Defensor público? El secretario de acuerdo. El secretario de acuerdo que me tomaba la declaración. Él me ayudó bastante. Porque él creyó en exactamente mi inocencia. O sea, pero tú le dijiste, yo no hice lo que me decía. Sí, aparte, o sea, mi esposa iba también y por todo esto, mi esposa iba con mis hijos. Y me decía, pues yo creo en tu inocencia, pero no puedo, o sea, yo solamente tengo que hacer mi trabajo.
y incluso cuando yo salí, él fue el que me dijo, dice, yo te voy a dar un consejo que no me corresponde, ¿vale? Porque yo traía un licenciado particular al cual le entregué mi taxi, mi coche. Y me dice, que no es nada. Me dice, le dijo a mi esposa, dice, no muchacha, no regales tu dinero. Dice, esto a mí no me corresponde, yo les voy a ayudar. No me corresponde hacerlo. Si tú confías en mí, hazlo. Y dice, revoca tu licenciado particular y agarra un licenciado de oficio. Que dice, el proceso de cualquier manera se va a llevar a cabo y después no lo va a sacar nadie en menos tiempo de que termine el proceso. Y él fue el que me asesoró de esa manera, o sea, el secretario, porque él fue el que me puso. Pero tú ya dice, yo no fui, o sea, sí, obviamente. Ahora, no el testigo, la víctima supuesta, quien hizo la imputación directa de él fue, ya no volvió a aparecer nunca en el juicio. Nunca. Es más, de la delegación se desapareció y ya no lo encontraron. Tampoco. Pero de hecho sí volvió a la delegación, según platiqué con tu papá. Volvió a la delegación porque el papá le fue a buscar. A ver, mira, recapacítalo bien, si es él o no. Y al final el indígena, pues ya menos borracho, dijo, la verdad es que no fue. Entonces él, por su voluntad, fue a la gente del Ministerio Público para decir, bueno, perdón, me equivoqué. ¿Al Ministerio Público o al ya? No, al Ministerio Público todavía. Al otro día, o sea, regresamos al principio. Fue al Ministerio Público y fue ahí con los policías, los mismos policías que lo atraparon en la calle, le dijeron, ten mucho cuidado con lo que vas a hacer, porque ahora sí que te vas a llevar una golpiza de las buenas, o dos, vamos a meter a la cárcel por delito grave, lo que sabes. Por falsedad de declaración. Eso fue lo que le dije. Eso lo disuadieron y ya no lo hizo. No, se fue de aquí, se fue a su pueblo, no sé de dónde se fue. Además, hablando de la Defensoría Pública, lo que tu secretaria de acuerdo, lo que te ayudó fue en asignarles un defensor público que no extorsionara. Exactamente. Dio a la esposa con los bebés y dijo, a ver, mira, te voy a, porque normalmente ahí te asignan y a lo mejor te toca una muy mala suerte. Muy buena suerte. En este caso fue muy buena suerte. Exactamente. Es el principio, ¿no? Que secretaria de acuerdo, porque como que se sintió y le dio pena ver la situación de la esposa de Javier, le dijo, bueno, pues te voy a asignar uno de los poquísimos que no extorsionan, ¿no? Para que no te vaya tan mal. Entonces, esa es otra cosa que es perdonable. Finalmente, ¿después de cuántos meses hay sentencia? Después de 4 meses. Te dictan sentencia. ¿Qué? Condenatorio. ¿Y te condenan a qué? A 4 años, 9 meses, 16 días. 4 años, 9 meses de prisión. Entonces, ahí es donde entras tú final y ¿qué pasa aquí? Apelan, por supuesto. Bueno, la verdad es que habrá que decir, como no conocen a la profesional, yo no puedo llevar el caso. Sí, no, sé que fue a través de un abogado que trabajó pro bono en este asunto. Claro. Él lo que hizo es que, bueno, apelamos en segunda instancia, y es ahí otra de las deficiencias de nuestro sistema penal. Pero acá ya tenía, digamos, un abogado de verdad. Un abogado de verdad, que lo llevamos a segunda instancia, lo llevó el abogado, lo llevamos a segunda instancia, lo llevó a segunda instancia, diciendo que, bueno, el cuerpo del delito nunca se encontró, ¿no? El objeto físico nunca se encontró. Nunca se encontró. El teléfono. No. Pero lo que concluye el juez de segunda instancia, que es como lo aberrante, ¿no? Es como diciendo, bueno, ok, ante el juez de primera instancia tú dijiste que no eras culpable, ¿no? Tú declaraste que no eras culpable. Pero como ante el Ministerio Público tu defensor dijo que si eras culpable, pues nos tenemos que ir por el oficio del defensor público. Cuando el Ministerio, del defensor público, del Ministerio Público. Sí, que era la declaración más próxima al acontecimiento, al evento. Pero el Ministerio Público habrá que aclarar que no es un órgano que juzga, es el órgano que acusa. Y el juez de segunda instancia. Es importante recalcarlo, La reforma también pretende eso, quitarle esa parte inquisitiva. E insisto, por ejemplo, una vez instaurado el sistema penal acusatorio, esa prueba generada por el Ministerio Público, que es tu declaración diciendo que sí lo cometiste porque estuviste mal asesorado, eso ya no va a constituir prueba en el proceso. O sea, esa prueba ya no está preconstituida. Habrá que generarla nuevamente. Lo cual es una cosa que era un mensaje. Claro. No verán, pues. Bueno, ¿y luego qué pasó? Después, bueno, eso es lo que concluyó el juez de segunda instancia. O sea, ¿Modificó la sentencia? Modificó la sentencia, que era tratamiento en libertad. No, los mismos años no hizo nada,
Lo que yo te entendí. Me la confirmaron. La confirmó. O sea, confirmó la sentencia en la apelación. En la apelación. ¿Por qué pasa fuera? Porque era tratamiento universal. Porque como primo delincuente tienes beneficio. Uno. Y por consiguiente, o sea, tienes muchos beneficios por como primo delincuente, aunque no hayas sido delincuente. Obviamente. Sí, pero no es muy imputado. Y es por eso que puede salir bajo, se llama tratamiento en libertad. Pero además fue porque... O sea, ahorita estás en el caso de que tienes que firmar cada semana. Pero el juez sí admitió que no había pruebas. La única prueba era su confesión ante el Ministerio Público. Entonces fue por ello que el juez en una instancia dijo, bueno, ok, solamente la ratifico por esto, porque te confesaste y porque la verdad es que no hay ninguna prueba en tu contra, te dejamos, ¿no? De hecho, me decían, o sea, te pueden dar la absolutoria. Si el juez, no sé, pero por lo que menciona Jimena, no me la dieron, porque yo, porque firmé las hojas en donde mi confesión. Sí. Ahora, a mí me interesó este tema y este programa con jóvenes y con Javier, porque es una forma de tratar también de explicar al público que nos ve qué es lo que pretende la reforma, ¿no? Que como bien dijiste tú, Jimena, no recuerdo si fue un corte o dentro del segmento, hay hasta 8 años para implementarla, en los cuales ya transcurrió, nos faltan 7, pero eso es lo máximo, ¿eh? Eso no significa que no se puede implementar en un año o en 2. Pero, por ejemplo, algo que quiero resaltar precisamente para tratar de contrastar cómo funciona nuestro sistema hoy y por qué era urgente que se reformara, era uno, que ya no va a existir esta suerte de pruebas preconstituidas por parte del Ministerio Público, que es lo que hacía que se reformara nuestro sistema inquisitivo o inquisitivo mixto. Porque pues sí, viene una autoridad distinta que la judicial al proceso, por eso es que eran mixtas, ¿no? Una parte inquisitiva y otra parte otra. Pero otra parte muy importante, yo decía, ¿viste al juez? No, nunca viste al juez. O sea, aquí tuviste un poco de suerte en el sentido que el secretario de acuerdo, pues un poco se compadeció y dijo, caray, qué justicia. Pero efectivamente no está en sus manos, o sea, él no puede aportar sus pruebas, o sea, él no es tu abogado, él es un funcionario judicial. Pero ¿cuál es lo importante también de la reforma penal? Que finalmente, después de ciertas audiencias preliminares, va a haber una audiencia de juicio oral. Y finalmente el juez va a estar presidiendo la audiencia. En un lugar vas a estar tú con tu defensor público o tu defensor privado, en otro lado va a estar el defensor público y aparte va a haber público. O sea, ella es muy difícil lograr esto. Porque primero, el juez va a tener conocimiento directo, eso es la inmediatez. Es decir, no que esté en su cubículo. O sea, va a estar físicamente llevando a cabo la audiencia, porque la va a dirigir. Va a platicar con el imputado, va a ir los alegatos. O sea, cuando va a oír, oiga, no, pues es que no aparece el que hizo la imputación, ¿cómo que no aparece? Si no hay imputación directa, no hay, se acabó. Y en ese momento acaba el juicio. Pero aquí no, porque todo es medio oscuro, está en papeles, hay un documento en la versión previa que tiene carácter de documento público, que es prueba preconstituida que sirve en el proceso, y una serie de cuestiones. Por eso yo creo que es importante que gente como ustedes, jóvenes, entusiastas, que les lastiman este tipo de circunstancias, traten de empujar para que salga la verdad, porque hay muchas resistencias. Sobre todo, entre más grande es la gente, mayor es la resistencia. No dicen que están gobierno una prenda de arma nueva. Entonces yo estoy cierto que van a ser los jóvenes como ustedes, que en el foro van a estar muy pronto, los que van a empujar la reforma para que no lleguen a pasar cosas como las que pasó a Javier. Javier, yo celebro que finalmente, aunque haya sido así, tú ya estés fuera, estés con tu esposa, nos dice que tienes 5 hijos, bueno, con 5 hijos. Y estamos llegando al fin del programa. Te agradezco tu presencia, Javier, a Jimena, a Marisol, estudiantes del ICAM, por su interés, por su entusiasmo por promover estos temas y por haber estado el día de hoy aquí. Y a todos ustedes por acompañarnos. Recuerden que tenemos una cita aquí el próximo lunes a las 7 de la noche.